Buenas tardes, buenas noches, según desde donde nos escuchen. En nombre de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, les damos la bienvenida a esta nueva conferencia del ciclo de charlas sobre información y ética. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la periodista Nora Barr, quien disertará sobre ética en el periodismo científico. En tiempos de pandemia como el que estamos atravesando y en medio de una infodemia en la que se han vertido y se continúan haciendo todo tipo de informaciones, muchas de ellas erróneas, lamentablemente, contar con una voz independiente y con amplio conocimiento de los temas científicos, como es la invitada del día de hoy, nos permitirá tener su versión sobre el papel del periodismo y su correlato ético en la transmisión de la información. Antes de la presentación, queremos comentarles que Nora Barr va a hablar por alrededor de 45 minutos, luego de los cuales contestará las preguntas de los participantes. Queremos pedirle, por favor, que a medida que las tengan las preguntas, las vayan transmitiendo a través del chat, que es una forma de hacer mucho más práctica y operativa la tarea. Bueno, si bien Nora Barr es muy conocida a través de sus artículos y editoriales periódicos en el diario La Nación y en otros medios, tanto gráficos como audiovisuales, es considerada también la decana del periodismo científico en nuestro medio. No obstante, corresponde que hagamos una presentación formal. O sea que diremos que es periodista científica desde hace 40 años. Actualmente es editora de Ciencia y Salud del diario La Nación y presidenta saliente de la Academia Argentina de Periodismo, de la Red, Argentina de Periodismo Científico. Es miembro de la Academia Nacional de Periodismo, profesora invitada para dar talleres de su especialidad en el país y en el extranjero, y autora de 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar, de la editorial Paidós, y Rebelión en el laboratorio, Vidas de mujeres científicas, de la editorial Planeta. Desde hace 15 años conduce un programa sobre ciencia, salud y tecnología, ahora llamado El Arcón. Ha obtenido numerosos premios, entre los que se destacan el primer premio de periodismo científico otorgado por ADEPA, el premio a la trayectoria en la divulgación de la ciencia de la Universidad de Buenos Aires, diploma al mérito CONEX en los años 1997, 2007 y 2017, y el CONEX de platino a la mejor periodista científica de la década en el año 2017. De esta forma, después de esta breve biografía, daremos comienzo a la disertación. Por favor, Nora, cuando guste. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a la Academia de Farmacia y Bioquímica. Me siento honrada de que me hayan invitado. Y bueno, escuchando toda esta presentación tan generosa, uno piensa cómo se fueron tantos años en un suspiro. Y entre otras cosas, uno lo piensa porque creo que para mí, para todos los periodistas científicos, cada día uno empieza no solo con la misma pasión a ejercer su tarea, sino también con el mismo ánimo de aprender. Aunque hayamos estado mucho tiempo trabajando en estas lides, siempre somos aprendices. Así que, más que conferencia, me gustaría
denominar a esto simplemente una charla, una invitación a pensar juntos. Es un tema, el de la ética en la comunicación de noticias científicas y de salud, prácticamente inabarcable. Así que es una invitación a que lo pensemos juntos y a comentar algunas de las verdades o de las conclusiones que pude obtener a lo largo de tantos años, a veces cometiendo errores, otros teniendo aciertos, sobre cuáles son las dificultades que se presentan para comunicar y para hacer periodismo de ciencia. A veces se confunden estos dos términos, porque una cosa es comunicar, volcar el conocimiento que hay en un cierto campo de forma de algún modo pedagógico, y otra cosa es hacer periodismo de ciencia, ¿no es cierto? Los periodistas necesitamos noticias de acuerdo con la definición de lo que es la noticia, algo nuevo que interesa a un gran número de personas, que llama la atención, que puede ser un resultado inesperado, una gran entrevista. Y esas noticias, especialmente durante este último año de pandemia, se sucedieron a un ritmo vertiginoso, poniéndonos a prueba, creo que a los científicos, desde ya, y por supuesto a los periodistas, porque tuvimos que nadar en un mar de incertidumbre, y la incertidumbre es realmente, creo que una de las cosas más difíciles de comunicar. Así que voy a compartir con ustedes algunas reflexiones, como decía, sobre el periodismo, cómo hacer y para qué servimos. Este sería el subtítulo de esta charla, de esta reflexión. ¿Para qué servimos los periodistas científicos en tiempos de posverdad? Y mencionaron al comenzar esto de la infodemia, la posverdad. Y sí, ya el periodismo, yo diría que lo primero que es obvio y que se nos aparece cuando pensamos en la tarea que estamos haciendo, es que el mundo de los medios ya no es lo que era, lo que conocimos, lo que conocí yo cuando empecé a hacer periodismo hace tantos años. Uno llegaba a la redacción a las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde, trabajaba en sus notas, el diario se cerraba a las 11, 11:30 de la noche, y toda la sociedad esperaba las noticias a la otra mañana, y de ahí comenzaban a distribuirse. Había una curaduría de las noticias que hacía que nosotros trabajáramos sobre esas noticias, de alguna manera se confrontaran, se chequearan, y sabíamos que lo que se escribía en el diario era el primer borrador de la historia. Así que había un cuidado muy especial, y además teníamos esas horas de tiempo para, si trabajábamos seriamente, corroborar qué era lo que estábamos escribiendo. Pero, bueno, esto es un gráfico que cambia tanto, que se va actualizando cada año. ¿Qué es lo que pasa en Internet en 60 segundos? En 60 segundos uno asiste a millones y miles de millones de mensajes, de búsquedas, de mensajes enviados, de búsquedas en Internet, mensajes de texto, mensajes por WhatsApp, y mucho de ese universo digital tiene que ver con las noticias. El último año, en particular, con las noticias de la pandemia. El Pew Research Center, que es una organización dedicada a hacer estudios justamente del periodismo y de los medios, ya en 2016 había hecho un estudio en Estados Unidos que decía que hace 20 años solo el 12% de los norteamericanos buscaba noticias online. Hoy son el 81%. Yo me atrevería a decir que entre 2016 y hoy deben ser incluso mucho más que eso. Alrededor de 6 de cada 10 las obtienen de las redes sociales, 6 de cada 10. Ni siquiera
de los sitios online de los medios consolidados. Y el 72% las reciben por un dispositivo móvil. Este estudio, como digo, fue hecho en Estados Unidos, pero creo que en un país con la alta penetración de teléfonos celulares y la gran cantidad de usuarios de medios digitales que tiene la Argentina, la realidad no debe ser tan distinta de esta que mencionan en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, porque este, por supuesto, es un fenómeno global, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Claro, hay una profusión de noticias tan grande y ocurre un fenómeno que en los medios digitales son muy democráticos, pero esta democracia digital a veces es muy positiva y a veces nos juega en contra, porque todas las voces valen lo mismo, tanto el del farsante que se hace pasar por médico, como el del grupo de como las voces del grupo de terraplanistas, o la de los médicos organizados que van en contra de todos los consensos aceptados mundialmente y difunden noticias que son barbaridades. Todas parecen pesar lo mismo. Es más, un estudio que se hizo hace unos años sobre una noticia difundida por el Mail on Sunday, un periódico, un diario inglés, mostró el gran poder y la gran persistencia que tienen las llamadas fake news o noticias falsas, ¿no? Ellos publicaron una noticia falsa, en ese momento tuvo una gran penetración, una gran difusión, la retomaron las cadenas de noticias, fue rebotando. De hecho, hay estudios que muestran que las noticias falsas rebotan, entre comillas, mucho más que las verdaderas, tienen más atractivo para el público general, para la sociedad, entre otras cosas, porque una de las características de las noticias falsas es que apuntan directamente a la emoción más que a la racionalidad. Y entonces le siguieron la pista a esta noticia falsa y se prolongó, la siguieron retuiteando y siguió rebotando en los medios digitales casi un año. Como todo queda en la red, bueno, iba rebotando de un lugar a otro, de un usuario a otro, y todavía seguía vigente casi 250 días después de que se hubiera originado. Creo que la pandemia fue el experimento ideal, no por lo bueno, sino porque se dieron todas las condiciones para los estudiosos. No es mi caso, porque yo me dedico a trabajar en el periodismo científico, pero no hago estudios de medios, pero estoy seguro que va a ser un caso de estudio para todos los estudiosos de los medios de comunicación y de las redes digitales, porque realmente fue un hervidero de noticias que se transmitieron por el sistema nervioso digital 24 horas por día, 7 días por semana. Y la verdad es que la profusión de noticias falsas que vimos a lo largo de todos estos meses fue espantosa. Esto que voy a mostrar es una sucesión de noticias falsas que circularon en nuestro medio, solo en nuestro medio, que reunió en su cuenta de Twitter Guadalupe Nogués, una especialista y que se ha dedicado a estudiar justamente la génesis de las noticias falsas, cómo se originan, cómo se difunden, cuáles son los argumentos que usan. Y en un día propuso en su cuenta, hagamos una colección de noticias falsas que se hayan difundido en Twitter, ¿no? Y ella propuso esta primera, un documental sobre el origen del coronavirus asegura que el Partido Comunista Chino ocultó que es sintético y se filtró de un laboratorio. Esa fue la primera. Y le respondieron con muchas otras. Yo traje acá
como una muestra de qué cosas pueden circular como si fueran serias en los medios de comunicación. Bill Gates fue uno de los financistas del origen del COVID-19. Otra, el COVID-19 demostraría que la ganadería no tiene la culpa del calentamiento global. Siguen las dudas. Según una versión no verificada, los científicos del Instituto de Wuhan, donde se habría iniciado, porque hay muchos condicionales, ¿no?, de todos los tiempos conjugados en estas noticias, los científicos del instituto podrían haberse infectado después de haber sido rociados con sangre que contiene el virus y luego pasarlo a la comunidad local, marca el The Mail on Sunday. O sea, porque además se impuso el periodismo del periodismo. Sale algo en un mensaje en Twitter y lo retoman todos los medios, todos los sitios online, como si fuera una noticia a la que es imposible dejar de pasar, soslayar o pasar por alto. Otra, la vacuna BCG reduce la tasa de mortalidad por coronavirus, afirma un estudio. Bueno, se podría seguir ad infinitum, ¿no es cierto? Pero eso nos lleva a otra reflexión. ¿Qué tienen en común todas estas fake news? Todas se apropian de un supuesto lenguaje científico. La imitación del lenguaje científico es lo que en este momento otorga credibilidad. Y bajo esa apariencia de lenguaje científico pueden ocultarse atrocidades, porque se aprovecha y se echa mano de términos técnicos para revestirse de una cierta credibilidad que no lo es tal. Antes de la pandemia ya estaba ocurriendo esto. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, sobre la posverdad. En un Twitter se hizo tendencia en la red social porque decía que el 40% de los trasplantados del Incucay en la Argentina son extranjeros, entre comillas, bancados con nuestros impuestos, cuando el propio Incucay dice que esa cifra es inferior al 3%. Claro, nadie va a las cifras originales del Incucay. La noticia llega e inmediatamente mueve una fibra de xenofobia o no sé cómo llamarlo, pero inmediatamente eso se disemina como si fuera pólvora, ¿no? Un incendio a partir de la pólvora regada por doquier. Hay otras cosas más simpáticas que no son, esa es dañina, esta es, bueno, simpática. Uno dice simpático porque al final y al cabo no haría tanto daño, pero la NASA dice que descubrió la forma de terminar con los ronquidos. Son distintas revistas, era comiendo ananá. Bastaba con eso para terminar con los ronquidos. Otra, tuvo que salir una revista a hacer la no noticia, o sea, a desmentir una noticia, porque se había difundido por todos lados que había habido un trasplante de cabeza, o de cuerpo, no sabemos, ¿no? Porque o cambia la cabeza o cambia el cuerpo, en fin. Pero bueno, hubo que salir a desmentirlo. Tal había sido la difusión de una noticia por todos lados que no tenía, no solo cabeza, no tenía ni ton ni son. Realmente, quien quiera difundir rápidamente sus noticias, sus novedades, sabe muy bien cómo hacerlo. Basta con revestirla de este lenguaje científico y lamentablemente durante la pandemia esto se vio a cada paso. Ingenieros que discutían sobre epidemiología, blandiendo cifras de todo tipo, objetando medidas técnicas, tecnicismos para especialistas, y con eso
desvirtuando ciertas conclusiones que realmente iban ya no en contra del pensamiento científico, sino en contra del sentido común. Pero bueno, ese uso de términos científicos hace que el discurso verdadero, cauto, fiel a la verdad, parezca estar en pie de igualdad con el discurso que no hace más que blandir y repartir falacias. Y acá voy a mi tercera reflexión. Yo decía que pensaba que me parece que es importante también detenerse un poco y ponerle de subtítulo a esto, porque tiene que ver mucho con la ética en la comunicación de la ciencia en momentos de emergencia como es la pandemia. Y es cuál es el papel que tenemos los periodistas científicos. No estamos hablando solo ética en ser honestos. Se necesita también una formación en el tratamiento de este tipo de noticias. Nosotros vemos por todos lados que en todos los noticieros que hay especialistas en economía que hablan de economía, especialistas en política que hablan de política, especialistas de deportes que hablan de deportes. Bueno, también hay astrólogos, pero bueno, en ellos no nos detenemos. Sin embargo, no hay noticieros donde esté la figura del periodista científico para hablar de los temas científicos. Y para ejercer con honestidad y correctamente el tratamiento de estas noticias, se necesitan personas que dediquen todo su tiempo y que se formen y se entrenen en el tratamiento de estas noticias, que conozcan cómo es la dinámica y cómo son los procesos de la comunidad científica, que conozcan el pensamiento científico y que puedan comunicarlo de la manera más adecuada posible. ¿Quiere decir esto que nadie puede hablar de noticias que tienen que ver con la pandemia si no son periodistas científicos? No, la pandemia es un hecho social, es un hecho económico, es un hecho político, y esas aristas, por supuesto, que pueden tratarlas otras personas y no solamente los periodistas científicos. Pero hay ciertas noticias que requieren una formación, requieren un entrenamiento en el manejo de esa información para comunicarlas adecuadamente. Y en ese sentido, una de las tareas de los periodistas científicos no solo es no faltar a la verdad o comunicar adecuadamente las novedades que se producen en el ámbito de la ciencia, sino también, por lo menos a mi modo de ver, es contribuir a la promoción del pensamiento crítico. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo habitual, digamos, o lo que pasa muchas veces en el ciclo de la noticia científica? Este es un chiste que vi hace mucho tiempo y siempre me gusta compartirlo porque es un poco lo que muchas veces uno encuentra, ¿no? La noticia se origina en un laboratorio de investigación, lo toma la oficina de Relaciones Públicas de la universidad, la da a conocer, dice que A está relacionado con B en tal proporción, en fin. Y después lo toman las organizaciones, los cables de noticias. Por supuesto que hay gente que trabaja bien, ¿no es cierto? Pero a veces ocurre esto, ¿no? Ya reemplazan, esto está asociado con tal otra cosa, este factor está asociado con tal proceso, y le ponen la palabrita causa, ¿no? Y entonces A, causa B, dicen los científicos, y después pasa la internet, y ya surgen las teorías de conspiración, y se busca un testigo, y entonces, porque un testigo siempre le viene bien a una noticia, ¿no es cierto? Y entonces finalmente llega
a través de toda la cadena se va deformando, llega la abuelita que le dice a su nieto, estoy usando este sombrerito de papel para protegerme de A. O sea, a través de toda esa cadena en la cual la noticia va rodando, se va desvirtuando. A veces basta con cambiar un término, basta con desvirtuar un pequeño concepto, basta con eliminarle una frasecita. Por ejemplo, tal vacuna protege por lo menos 4 meses. Si le sacamos la frasecita por lo menos y decimos tal vacuna protege 4 meses, estamos diciendo dos cosas casi opuestas, ¿no es cierto? Entonces se trata de hacer buen periodismo científico. ¿Qué quiere decir hacer buen periodismo científico? En inglés se usa el término science writing, ¿no? Y esta es otra broma de alguna manera, que dice, esto no es hacer periodismo científico, repetir lo que dicen los papers llenos de tecnicismos y tomarlos como si fueran una Biblia y simplemente llevarlos al público, no es hacer periodismo científico, ¿no es cierto? Tampoco es tomar la palabra de un científico en particular como si fuera la verdad revelada, ni, como se llama, abonar los estereotipos, el científico loco, el científico inepto que no puede adaptarse a la sociedad, que vive en un mundo ideal, ni el maléfico que está ahí para matarnos a todos. Estas son películas que todos conocemos, ¿no es cierto? Nash, Volver al Futuro, Green Goblin, pero simplemente a modo de ejemplo y un poco exagerado, ¿qué pasa a veces con estas imágenes distorsionadas de la ciencia? Como periodistas científicos tenemos que tratar de cumplir otras funciones y tener en cuenta una cantidad de factores cuando escribimos nuestras notas, las producimos para la televisión o para la radio, y todas esos pequeños detalles que no son tan pequeños y a veces son complejos de dilucidar, son los que tenemos en cuenta y que tienen que ver con la ética del periodismo científico. Por ejemplo, nosotros como periodistas científicos sabemos que los científicos, muy lejos de estar fuera de la sociedad, son seres humanos como nosotros, que la comunidad científica es una comunidad muy competitiva, que pueden tener conflictos de interés, pueden tener intereses comerciales o profesionales, o pueden tener lucha de egos, o pueden tener simplemente enemistades de unos investigadores con otros, y todo eso tenemos que tenerlos en cuenta cuando vamos sacando nuestras conclusiones y evaluando la validez de las informaciones con las que tenemos que trabajar. Pero el conflicto de interés es solamente uno de los muchos factores que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos una noticia científica y el interés que puede tener para nuestro público. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, ¿quién se atribuye un descubrimiento? En condiciones de igualdad, nosotros para consultar sobre el valor de ese descubrimiento o para valorarlo, para pedir más información, deberíamos dar prioridad a los que saben de los que están hablando, porque siempre necesitamos una fuente independiente. Puede ser el científico más destacado, pero la buena praxis periodística requiere y exige una consulta con investigadores independientes, la mayor cantidad posible, pero bueno, se necesita siempre una mirada de alguien que no tenga el conflicto de interés de haber sido quien produjo esa noticia. Ahora,
¿quiénes son los expertos? A veces es difícil decidir, porque por más que uno tenga en cuenta el número de citas, el factor de impacto, la pertenencia profesional, nada de todo esto está a salvo de errores. Y durante la pandemia esto se vio de forma patente. Hubo premios Nobel que difundieron fake news. Hubo grandes matemáticos que al comienzo de la pandemia dijeron, esta pandemia se va a terminar en 70 días. Por eso, en uno de sus últimos escritos, Tomás Puello, el ingeniero en sistemas de Silicon Valley, que se hizo famoso y cuyos escritos fueron descargados decenas de millones de veces, porque él, muy al principio de la pandemia, habló de una estrategia que él consideraba que iba a ser necesaria, la llamó el martillo y la danza, y realmente se probó que en varios lugares daba resultado, y muchas de los problemas y las soluciones que él veía, vislumbraba, realmente resultaron ciertas. En uno de sus últimos escritos decía Tomás Puello, que de él se trata, señala 25 errores de los sistemas sanitarios y 25 errores que se produjeron en esta pandemia. Y uno de esos errores era no saber a quién consultar. Y ponía ahí, y yo me sentí muy identificada, que no bastaba con consultar a, entre comillas, expertos. La propia Organización Mundial de la Salud cometió errores y tenía lo que se supone los mayores expertos en el mundo con información al momento de todo el mundo. Sin embargo, tardó más de 9 meses en aceptar que el coronavirus se mantenía flotando en el aire durante tal vez 2 horas, en las gotitas minúsculas en aerosoles, que durante muchos meses negó que era imposible que eso fuera así, dijo que solamente se transmitía por gotitas balísticas y que caían al suelo. Otro error, digamos, o paso en falso, fue no recomendar el uso de barbijos en Occidente. Otro error también decidido por las máximas autoridades, los gobiernos de Occidente, fue esperar a ver qué pasaba. Bueno, se vio a lo largo de esta pandemia que no basta con ser un experto o considerado experto en cierto campo. Además de todo ese background profesional, fue necesario a lo largo de estos meses ir, digamos, registrando o ir fijándose cuáles de entre esos expertos eran los que tenían más aciertos e ir separando la paja del trigo. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener cuidado es con aquellos que afirman luchar contra todo el sistema científico o que son el blanco de conspiraciones para quitarles el reconocimiento que merecen. La ciencia es una actividad que avanza por consensos, no por un paper o porque alguien encontró algo que parece brillante. Recuerdo que hace muchos años entrevisté a un físico portugués, pero que trabajaba en Gran Bretaña, que había escrito un libro sobre que él había encontrado indicios de que podía haber cosas en el universo que viajaran a mayor velocidad que la luz. Por supuesto, era una hipótesis provocativa y fascinante. Nunca prosperó, pero en su momento, bueno, escribió un libro, lo publicó y era enormemente atractivo su discurso, pero nunca prosperó. Los periodistas científicos sabemos que tenemos que ser muy cuidadosos con las verdades de investigadores, entre comillas, iluminados, que son los únicos poseedores de la verdad. La ciencia avanza
como decía, por consensos. Además, va avanzando y refutando verdades provisorias. Entonces, lo primero es el escepticismo, lo primero es el cuidado y la cautela y más, por supuesto, muchas veces más, cuando se trata de informaciones de salud pública. Esta es una de las noticias que se dio, digamos, con bombos y platillos, y si bien es una hipótesis que todavía se discute, no está para nada probada, fue muy desmentida, y bueno, en todo caso habrá que tomarla con pinzas y ver si se confirma. Igual que los experimentos con células madre que prometían tomar células de un organismo maduro y volver las células, volver su reloj biológico hacia atrás para convertirlas en células totipotenciales o pluripotenciales, simplemente cambiándoles el pH. Fue un trabajo que se publicó en una gran revista científica y bastaron 2 semanas para desmentirlo cuando no se pudo reproducir en ningún laboratorio, y uno de los coautores de ese trabajo llegó a suicidarse era un trabajo que se había hecho en un laboratorio japonés y se suicidó por el deshonor que implicaba que ese trabajo hubo que retractarlo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con informaciones que tienen que ver con salud, con ciencia? Ser muy precisos cuando se informa sobre resultados preliminares, in vitro o en animales. Hemos visto que en ratones ya curamos de todo, ¿no es cierto? A lo largo de tantos años, yo siempre, alguna vez, conversando con algún científico, digo, ay, en ratones ya curamos todo, curamos la diabetes, la paraplegia, curamos de todo, pero después no lo vemos en animales, en seres humanos, ¿no es cierto? Y me contestó, y bueno, no podemos pretender que se puede extrapolar así, sin más, lo que ocurre en un organismo de 70 gramos a lo que ocurre en un ser humano. También tenemos que ser especialmente meticulosos con las estadísticas, con los datos que pueden influir en las decisiones de salud o política pública. Se puede mentir muchísimo con estadísticas. Le tenemos que dar a nuestra audiencia, a nuestro público, a la gente que nos lee, que nos escucha, que nos ve, las herramientas para desarrollar ese pensamiento crítico del que hablaba hace unos minutos. ¿Cómo? Entretejiendo en nuestras historias, no solo el resultado, que nuestras historias sean solamente, bueno, se descubrió tal cosa, lo dijo tal y ya estamos, ya lo damos por hecho, sino contando cómo se reunió la evidencia, cómo chequeamos nuestras fuentes, cómo llegaron a las conclusiones los investigadores y cómo las aceptamos nosotros consultando con fuentes independientes. Tenemos que ser muy cuidadosos en la elección de las palabras, evitar términos como cura milagrosa, esa realmente la tenemos que desterrar de nuestro vocabulario y no ofrecer expectativas exageradas. Cuando estamos hablando de salud, la diferencia entre una buena nota puede ser la diferencia entre una buena nota y una mala, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y lamentablemente lo vimos en esta pandemia y es trágico que estas noticias reciban un tratamiento desaprensivo por personas que no tienen el menor rigor en el tratamiento de estas noticias. Alguien dijo, este es un chiste, que hay una manera muy fácil de detectar que es una fake news o una información basura, entre comillas. Hay que preguntarse, ¿qué es un poco lo que hacemos los periodistas científicos? ¿Quién me está diciendo esto? ¿Cómo él o ella sabe esto que me está diciendo? ¿Es posible que esté equivocado?
si la respuesta a esta tercera pregunta es sí, bueno, busquemos otra fuente no relacionada hasta que la respuesta sea no, es muy poco probable que esté equivocado. La cuarta reflexión es que, hablando sobre para qué servimos los periodistas científicos y de la ética en el tratamiento de las noticias científicas, es que otra de nuestras misiones es alfabetizar sobre el método científico. Muchas notas como esta y miles de otras ofrecen grandes titulares solo para decir al bajito en la nota o al final de la bajada o en la nota, bueno, se lograron unos resultados maravillosos, como decía, en animales, pero todavía falta probarlo en personas, ¿no es cierto? Imagínense para la persona que tiene un cáncer de mama y ovario que ve este titular. Le salta el corazón, pero lamentablemente hay quienes proponen y aconsejan poner un sello, deberían poner un sello en cada nota. Atención, esta noticia es sobre investigación en animales y no en personas. Llega a tal punto esta mala costumbre de ofrecer grandes esperanzas con resultados tan preliminares que hay incluso una cuenta en Twitter, no sé si todavía se mantiene, pero hace un tiempo había salido, que se llamaba Just Say in Mice. Solo pongan, entre comillas, en ratones. Otro de los temas y de los leitmotiv que deberíamos tener muy en cuenta y que deberíamos transmitir a nuestro público es que la técnica de las dos campanas, que puede resultar eficaz en muchos sentidos para los programas de televisión, para los programas de radio, para las notas escritas también, tiene límites. No podemos en cuestiones que tienen que ver con ciencia y salud poner al mismo nivel lo que son consensos aceptados por miles y miles de científicos y posiciones que solo sostiene un grupo pueden ser médicos o científicos, pero que no logran convencer a la comunidad científica en su totalidad o en su gran mayoría. Por supuesto que no se me escapa que hubo científicos que hicieron grandes descubrimientos y al principio no pudieron convencer a sus coetáneos, ¿no es cierto?, a la gente que vivió en su tiempo. Pero no somos los periodistas científicos los encargados de hacer de jueces de quién tiene razón. Eso nos excede. Si tienen un gran descubrimiento, a veces a mí me ofrecen notas, ¿sí? Pero yo descubrí esto, pero no me dan... por ejemplo, esta es una historia real, descubrí un tratamiento para hacer crecer el pelo. Una persona que venía de otro país había alquilado una oficina en Retiro, cerca de donde estaba el antiguo edificio del diario La Nación. Entonces, como quedaba cerca, yo dije, voy a ver qué prometen. Y tenía toda una promesa, etcétera, etcétera, sobre un presunto tratamiento para hacer crecer el pelo milagroso. Y yo solamente le pregunté, ¿y esto está aprobado por la ANMAT? Bueno, no, tenemos que hacer los trámites, o sea, una cantidad de evasivas. Le digo, ¿y esto lo publicaron en una revista científica? Tampoco. Bueno, a lo mejor el tratamiento era maravilloso, entre paréntesis, lo dudo muchísimo. Pero no somos los periodistas los que tenemos que hacer de jueces. Para eso están los mecanismos que funcionan en la comunidad científica. Es en la comunidad científica donde tienen que exponer sus argumentos y demostrar que las evidencias que tienen son mejores que el concepto aceptado hasta el momento. No se me escapa que hay consensos que resultaron luego erróneos, pero bueno, eso mereció un debate dentro de la comunidad científica. No pueden ser este tipo de programas, padres
en alerta, vacunas sí, vacunas no, algo que puede resultar en perjuicios enormes para la salud pública, donde se contrapone la experiencia de décadas y décadas, se contrapone enfermedades erradicadas como la viruela, gracias a las vacunas, con la opinión de un grupito que esgrime argumentos prácticamente insostenibles, pero que llegan a mucha gente, llegan, convencen, van hacia las emociones, hacia el temor de las madres, de los padres, y entonces pueden tener adherentes. Bueno, es, como decía, muy fácil mentir con estadísticas y números, ¿no es cierto? Y esto lo vimos en la pandemia. Realmente hay una danza de números que cada uno elige el número que le gusta y saca conclusiones a veces insostenibles, ¿no es cierto? En esta nota, por ejemplo, solo al final se habla sobre que las cifras que se estaban mencionando era acerca de los mayores de 80 años. Y se hablaba como si fueran válidas para todas las edades. Ese es solo uno. Esto lo mostró ahora hace unos días en un curso sobre datos para periodistas, Guillermo Solovey, en la Facultad de Ciencias Exactas, y yo tomé prestada el slide, porque realmente hay 1001 maneras para mentir con estadísticas. Y la quinta reflexión es que uno de los grandes desafíos que tenemos en el periodismo científico para practicar un periodismo ético es tal vez uno de los aspectos más difíciles. Muchas veces se piensa que es difícil en el periodismo científico por los términos técnicos, porque hay conceptos muy complejos, pero creo que, por lo menos para mí, uno de los grandes desafíos es informar sobre el riesgo y la incertidumbre. Les voy a mostrar un chiste. Me parece que a veces los chistes valen más que 1000 palabras, ¿no? Una señora va manejando un auto, fumando, tomando cerveza, hablando por teléfono celular, y le dice a la persona que la está llamando: ay, ¿escuchaste? Nos están dando trigo genéticamente modificado. Ay, me siento enferma, están jugando con nuestra salud. Mientras hace todo esto, ¿no es cierto? O sea, a los seres humanos ya de por sí nos cuesta muchísimo conceptualizar el riesgo. Y para eso les voy a mostrar otro chiste que tiene que ver con lo difícil que es para nuestro cerebro comprender el riesgo, que es incluso para los médicos, para los científicos. Alguna vez un científico me contó en son de chiste, un físico, que tenía miedo de volar, tenía un miedo así inexplicable, pero bueno, ese miedo así a tomar aviones. Entonces una vez tenía que viajar a Chile y el día anterior había caído un avión, no sé dónde. Entonces él, físico, dijo: ay, qué suerte, como cayó un avión hoy, seguro que mañana no va a haber otro accidente. Cualquier estadístico sabría que ese razonamiento no tiene ni ton ni son. Pero bueno, esto es explicarlo de otro modo en el campo de la salud. El médico está con su paciente y le dice: mire que los fumadores tienen una chance en 2, o sea, el 50% de riesgo de morir de una enfermedad relacionada con el tabaquismo. Y el enfermo le dice: sí, bueno, pero seguro que a mí eso no me pasa. Las mismas dos personas se encuentran y una le dice a la otra: ¿sabe que la posibilidad de ganar la lotería es de 1 en 80 millones? Y esta misma persona que creía que con un 50% de riesgo él estaba a salvo, le dice: ay, tal vez este es mi día de suerte. Bueno, lo mismo nos pasa a todos, porque es un sesgo que tiene nuestro cerebro, ¿no es cierto?
Y entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para lidiar con esta percepción errónea del riesgo? Utilizar la especulación responsable, reconocer la incertidumbre, no dar por seguras cosas que no son seguras. Compartir estos dilemas con nuestro público. O sea, ser lo más honestos posibles. Aceptar que es lógico sentir temor y asegurarnos de comunicar la mejor evidencia disponible. No aterrorizar, pero tampoco ser displicentes acerca de los riesgos latentes. Esto es algo que está a la orden del día, por ejemplo, con las vacunas, con los tratamientos para el COVID, y ser honestos acerca de lo que se sabe y de lo que no se sabe. También asegurarnos de entender la diferencia entre riesgos absolutos y relativos. Un 50% más de riesgo puede no ser un problema si los números absolutos son pequeños. Siempre preguntar a expertos independientes acerca de la calidad de la evidencia disponible y siempre tener en cuenta que el objetivo principal cuando se elige una noticia es el interés público. ¿Cuáles son los problemas que aparecen así rápidamente en la mayoría de las notas? Bueno, las historias no contienen evidencias, sino resultados, hipótesis, se basan en la autoridad de sus fuentes, emplean erróneamente las dos campanas y dan por ya probadas rotundamente investigaciones que son preliminares, no fueron replicadas por otros grupos o publicadas en revistas científicas. Un capítulo aparte merecería, pero no lo podemos tratar hoy, lo que ocurrió durante la pandemia con los preprints, donde fue esa exigencia que tuvimos siempre los periodistas científicos de solo publicar notas que hubieran pasado por una revisión de pares, realmente se cayó por tierra y empezaron a circular preprints por todos lados y realmente fue imposible evitar difundir preprints. Y la única salvaguarda, digamos, que tuvimos para no incurrir en errores y estar comunicando cosas peligrosas fue, primero, explicitar que eran preprints y consultar con fuentes independientes acerca de la posible validez de esos resultados, ¿no? Bueno, esto yo ya charlé un poco y para que no se haga tan largo lo vamos a pasar por algo. Tener en cuenta lo de las estadísticas falaces, como dije, hay 1000 maneras de mentir con números. El cherry picking, que es una técnica muy conocida en el mundo científico, es elegir los datos que nos convienen para demostrar una hipótesis, y esto es algo que los periodistas científicos tenemos que tener muy en cuenta cuando hacemos nuestras notas, que no estemos dando datos elegidos específicamente para dar a conocer, para dar respaldo a una hipótesis previa. Como estamos un poquitito avanzados, voy a pasar por alto esto que tiene que ver con, no solo hay buena ciencia, sino también mala ciencia, y esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas cosas tienen que ver con lo que venimos charlando, y voy a volver a nuestro amado Carl Sagan, que hizo tanto bien con su posición en la divulgación de la ciencia. No era periodista, pero tuvo que ver con la comunicación de la ciencia. Y él escribió que en todo gobierno sobre la Tierra hay algún rastro de debilidad humana. Todo gobierno degenera si se confía solamente a los gobernantes. El pueblo es el único depositario seguro, pero para que exista seguridad debe cultivar el pensamiento. Si no podemos pensar por nosotros mismos, somos pura masilla en manos de los que ejercen el poder. Creo que como periodistas científicos tenemos que tener esa frase siempre presente para que nuestras notas ayuden a cultivar ese pensamiento crítico, ¿no? Y con respecto a los investigadores, tenemos que tener en cuenta esta frase de C.P. Snow, que un científico tiene que ser neutral
en su búsqueda de la verdad, pero no puede ser neutral en el uso al conocimiento con el que se aplica el conocimiento que él encuentra o ayuda a construir. Si uno sabe más que otras personas, también tiene más responsabilidad. Y ahora nos saltamos la próxima para no hacerlo tan largo y vamos a ¿qué aprendimos después de un año de desinformación sobre COVID? Esto lo escribió no hace mucho Daniel Funke, también en la organización Pointer. Y me pareció algo lindo y muy sintético, que la especulación prospera cuando hay incertidumbre. Negar la realidad atrae muchos clics. Los médicos también pueden desinformar. Las teorías conspirativas florecen mucho más que la información seria. La desinformación puede originarse también entre científicos y la mala información tiene consecuencias que a veces son trágicas. Bueno, esto lo pasamos por alto y llegamos al final. ¿Para qué, digamos, cuál es, de acuerdo a mi manera de ver, una de las misiones del periodismo científico? Es, sí, informar, pero también promover el diálogo entre los investigadores y la sociedad y ayudar a cultivar el pensamiento crítico y a tomar decisiones informadas. Así que, bueno, con esto les agradezco muchísimo. Me extendí un poquitito más, pero espero que les haya resultado interesante como digo, que son reflexiones simplemente para simplemente iniciar o llamarlos a la reflexión, a que estén de acuerdo o en desacuerdo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nora, por la brillante exposición, que no es solamente una formalidad, aparte ha sido sumamente entretenida. Y además de preguntas, han llegado felicitaciones por parte de los participantes, justamente avalando lo que acabo de decir. Pero hay una en particular que tenemos que decirla porque viene bien identificada. Es un mensaje de Lidia Zucker que dice: mi hijo Gabriel Kreitman, neurocientífico y profesor en Harvard, coincide totalmente con lo expresado durante esta charla. Le indignan las fake news que se difunden a diario en Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Lidia. Y sí, no, es realmente un trabajo, es un problema tremendo. Y parte de ese problema creo que se acrecienta porque, como decía al principio, todos consideran que de deportes tiene que hablar solamente el periodismo deportivo. Sin embargo, a nadie se le ocurre que no está capacitado para dar una opinión sobre noticias que tienen que ver con esto. Ojo, por supuesto que todos tenemos derecho a expresarnos, pero tenemos que advertir lo que es una opinión simplemente de estómago, digamos, o porque nosotros analizamos por las informaciones, que es distinto de una persona que, como decíamos, vive 24 horas por 7 leyendo sobre estos temas, pensando sobre estos temas, consultando sobre estos temas e informándose y aprendiendo de las personas que más saben sobre estos temas. Entonces, yo creo, me da la impresión que al permitir esta profusión, los medios en general, y al no exigir una capacitación en el tratamiento, no estoy hablando ni de colegiatura ni nada, sino de reconocer el valor que tienen los especialistas en el tratamiento de estos temas, que en el país somos muchos. O sea, hay una red argentina de periodismo científico que somos más de 80, consultamos entre nosotros cuando hay dudas, porque lógicamente uno tiene dudas tanto en su ejercicio profesional como por las informaciones que se dan. Nos pasamos números de teléfono, tratamos de ayudarnos entre todos, trabajemos en el medio que trabajemos, y realmente en la pandemia creo que nuestro grupo de WhatsApp fue un ejemplo en el sentido de altruismo,
de brindarnos, de brindar ayuda, de contestar preguntas, dudas que teníamos todos, para que todos demos la mejor información disponible al público que lo sigue a cada uno. Hay periodistas en Jujuy, en Bariloche, en Salta, en Córdoba, y cada uno, bueno, en su medio, pero tratando de ejercer el periodismo de la forma más honesta y más correcta posible. Nadie está a salvo de errores, pero creo que tratamos de minimizarlos al máximo. Muy bien, en consonancia justamente con eso, acá hay otra. Preguntan, ¿en los medios existe algún código de conducta, podría ser un código de ética, o protocolos para que se entreviste a personas que realmente conocen el tema, es decir, que tienen una formación específica, y si existe algún mecanismo para evitar que se difundan estas informaciones falsas en los medios de comunicación? Y aclaran fuera de las redes sociales, que ahí es sí. mucho Bueno, complicado. la respuesta corta es no. No hay ningún tipo de... Ahora la voy a extender un poquitito más. Debo decir que lamentablemente desde el advenimiento de las redes sociales, de todo lo audiovisual, de las redes digitales, de los sitios online, lamentablemente la lógica de la televisión, del rating, del clickbait y todas esas cosas, ¿no? De que tener mucho tráfico en los sitios online, llevó a que también los sitios digitales se vieran dominados por a ver quién cliquea más esta nota, ¿no es cierto? Y a veces afirmaciones rimbombantes, muy provocativas, sumadas a la famosa grieta, la célebre grieta que impera en nuestro país, hace que muchas veces tanto los canales de televisión como los sitios online elijan para darle megáfono a personajes que, aunque otorgan información muy sesgada, bueno, atraen a los lectores o a los televidentes o a los escuchas de esa radio, y entonces mantienen esos números de rating elevados. Lamentablemente, esa imagen un poco romántica del periodismo de otras épocas, no digo que no exista, porque hay periodistas de investigación, hay periodistas de una enorme honestidad y hay periodistas que corren incluso peligro por hacer investigaciones y por develar los entresijos del poder que pueden torcer recomendaciones de salud, por ejemplo. Hubo investigaciones muy importantes en el New York Times y otros diarios sobre cómo la industria, por ejemplo, del azúcar, influyó en recomendaciones nutricionales que torcieron prácticamente la nutrición de todo Occidente durante décadas, ¿no es cierto? Pero no digo que no haya, pero digo que hay muchos, primero, que no están preparados, como aquella conductora que tomó dióxido de cloro, como que hacía o sea, se confunde mucho el periodismo con el espectáculo y es un desastre. Primero, no están preparados. Ayer, por ejemplo, vi en Twitter, que yo no miro mucha televisión porque no estoy acostumbrada, me aburro mucho, me aburre mucho la publicidad que hay entre medio de los programas y qué sé yo, pero a uno le llegan igual a través de Twitter y todas esas cosas los pequeños extractos de video. Y veía que hicieron un segmento de un programa, no sé cuál, diciendo qué barbaridad, a esta persona le pusieron primero la vacuna AstraZeneca y después le pusieron la vacuna Covishield. Y se estaban, digamos, tomándolo como una atrocidad, cuando son la misma vacuna. O sea, ¿cómo se puede permitir que una persona que está en los medios de comunicación incurra en errores tan evidentes? Y ahí estamos hablando de un error súper evidente. Hay otros mucho más difíciles de advertir. Y que incluso, como decía, surgen a veces de científicos, de médicos.
hay médicos que difunden fake news, pero como tienen el título de médico, bueno, se considera que tienen toda la autoridad para hablar en los medios de comunicación. Muy bien. Hay otra, pero creo que quedó contestada, porque decía si existe alguna normativa que penalice las fake news. Evidentemente no. No que yo conozca, por lo menos, no que yo conozca. Y no creo que haya, porque circulan por todos lados a raudales. Así que me parece que no creo que haya una normativa. Yo no la conozco. Yo me permitiría tomar un poco en función de eso la disyuntiva entre libertad de prensa y abuso de información. O sea, muchas veces falta el comportamiento ético en la divulgación de los conocimientos científicos. Y la pregunta podría ser, ¿cuál considera usted que es el concepto que tiene la sociedad de los periodistas científicos e incluso de los investigadores científicos? Bueno, sobre los científicos hay estudios hechos por el grupo Redes acerca de cuál es el concepto que hay en la Argentina sobre los científicos y el sistema científico. Debo decir que, por suerte, están muy bien conceptuados. O sea, se los ve como personas que con muy pocos medios son muy talentosos, que son capaces de hacer grandes cosas. Lamentablemente no se sabe muy bien, no sé, después de este año de pandemia, pero hasta este año de pandemia, es como que se decían, ay, tenemos esto que es maravilloso, pero nadie sabía muy bien cómo usarlo, ¿no? Ni siquiera los encargados del gobierno y de los organismos ejecutivos que tenían que trazar las políticas públicas. Y con eso se desperdiciaba un enorme valor que tiene el país. Pero bueno, sobre los periodistas, debo decir solamente, no conozco estudios, encuestas, pero mi percepción es que lamentablemente, un poco por influjo de las redes sociales, un poco por influjo de las fake news, un poco por influjo de los malos periodistas y un poco por influjo de esa confusión que hay en la televisión especialmente, y en algunos otros ámbitos, pero la televisión es la que más influye entre espectáculo y periodismo, información, donde no importa nada con tal de mantener al televidente prendido de la pantalla para que marque el rating. Eso nos hace muy, muy mal, porque cuando las cosas no se verifican después, todos quedamos en tela de juicio. Todos quedamos en tela de juicio. Y me parece que, bueno, ya lo dijo Tomás Eloy Martínez, ¿no? Él hizo un decálogo del periodista, no del periodista científico, porque en sus épocas no abundaban los periodistas científicos, pero hizo un decálogo muy lindo, lo voy a recordar así de memoria, no me acuerdo las 10 normas que dijo sobre los periodistas, pero una de ellas era que no somos mandaderos de nadie, que quien solo se limita a reproducir gacetillas no merece llamarse periodista, pero una de estas 10 normas del periodista científico decía también trabajar siempre con los archivos a mano, chequear cada palabra de lo que uno pone, pero una de ellas que siempre me llegó muy de cerca fue que el único capital que tiene un periodista es su buen nombre y honor. El día que pierde eso, lo perdió todo. Y lamentablemente pareciera que hay entre el amplio grupo de periodistas que hoy son nombres de relevancia en el país, hay muchos que no vacilan mucho en exponerse a manchar su buen nombre y honor. Ganan mucho dinero, pero no, a mí yo creo que si me encuentran algo, ya que me puedo equivocar y yo lo sé, y por eso cada palabra que escribo trato de verificarla lo más posible, pero soy consciente que soy humana y puedo equivocarme. Pero si me equivoco, si pongo una coma mal, para mí es
es una catástrofe al otro día cuando veo eso escrito si tiene una equivocación. Muchas veces entrego mis notas, que siempre se hacen a presión, hay que hacerlas a toda velocidad. Cuando al otro día las veo escritas, impresas, y verifico que no hay errores, que pude reflejar correcta y adecuadamente la información que necesitaba dar, les puedo asegurar que para mí es un alivio, porque digo, ay, qué suerte que no metí la pata, porque es atroz, es feísimo equivocarse. Ya no pensemos lo que es equivocarse a sabiendas. Pero hay gente que se equivoca a sabiendas. Lamentablemente es así. Y muchas veces eso denota también la falta de profesionalismo, el hecho de la responsabilidad del periodismo en la transmisión de la información como formadores de opinión, justamente con todo lo que mostró, dio suficientes ejemplos para documentarlo. Y también sé que es muy promotora con respecto al manejo correcto de las fuentes de información, imponer en valor los datos, o sea, la referencia, las fuentes, porque es muy distinto tirar una versión o mencionarla. Bueno, todas cosas que estuvieron expuestas, pero es una manera de ir haciendo la cosmética antes de cerrar tan buena charla y tan buena reunión. Les voy a contar una anécdota así personal muy... alguna vez me encontré en el ascensor saliendo de la redacción con el jefe de redacción de ese momento del diario. Y nosotros en La Nación tuvimos durante 2000 y 2011 una sección diaria de ciencia y salud. Era algo inédito en el medio local que hubiera una sección, así como había economía, política, información general, había una, era la más chiquita, pero todos los días había información sobre ciencia y salud en el diario. Y yo participaba de las reuniones de etapa, igual que participaba el jefe de economía, el jefe de política. Y algún día, como digo, coincidí con el jefe de redacción bajando y me hizo este comentario. Dice, lo que me gusta de la sección ciencia es que ahí siempre se sabe quién dice cada cosa. No como en política, que todo es versiones, que dijo tal, que se supo, que me contaron, que no se sabe de dónde salió. Nosotros todo tenemos que atribuírselo a algo, del mismo modo que los investigadores tienen que citar sus fuentes, ¿no es cierto? Y tienen que decir de dónde sacan cada uno de los conocimientos y cada uno de los datos mencionados en sus papers. Bueno, para los periodistas científicos es lo mismo. No es que podemos decir, sí, algunos dicen que el Sol está en el centro del sistema solar, pero no se sabe, bueno, lo dice alguien. No. Entonces, corresponde la cita correcta para que cada uno pueda verificar si realmente es así, de dónde surgen los datos, por qué esos datos son atendibles. Y me parece que en ese sentido, digamos, eso tiene mucho que ver también con la ética en la comunicación de este tipo de noticias. Bueno, muchas gracias. Antes del cierre, intento una nota de color. ¿El jefe de redacción era abogado o escribano? No sé si... De profesión abogado. No. Me hizo reír. José Claudio Escribano. Sí. Perfecto. Muchas gracias por la excelente y aparte generosa colaboración. Conocemos realmente las ocupaciones, las presiones. Nos pidió que respetáramos en tiempo y forma, porque de aquí se va a otra entrevista muy importante del mundo de las vacunas. O sea que para el cierre, recordarles que en la próxima conferencia del ciclo estará a cargo de la doctora Amalia de la Mea, quien disertará sobre el científico y la publicación masiva. Los esperamos. Y también decirles que la charla y la presentación en unos días va a estar disponible en la página web
de la academia y posiblemente le hagamos llegar otros sitios para consultarla. Nuevamente, en nombre de la academia, muchas gracias, Nora Bar, y a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde. Los esperamos en las próximas. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós.